Parecía tenerlo todo: amor, éxito, una vida glamurosa en exhibición. Luego, una visita común lo cambió todo. Sin testigos. Sin gritos. Solo silencio, una mujer desaparecida y una mentira tan perturbadora que obligó a toda una nación a enfrentar cómo el peligro puede ocultarse tras la devoción. En abril de 2017, Johannesburgo ya entraba en el otoño cuando una joven dejó de contestar el teléfono. No había nada inmediatamente dramático en ese silencio. Ninguna discusión pública. Ningún testigo desesperado. Solo una ausencia repentina donde antes había una voz familiar. La mujer era Karabo Mokoena. Tenía 22 años, era universitaria graduada, hija, amiga y una figura conocida por muchos a través del brillo cuidadosamente construido de las redes sociales. En pocos días, su nombre se escucharía en toda Sudáfrica y más allá, ligado a uno de los casos de violencia de pareja más perturbadores que el país había visto en años. Karabo nació y creció en Johannesburgo, en una familia unida que valoraba la educación y la estabilidad. Quienes la conocían la describían como reservada pero segura, reflexiva y cálida. Estudió en la Universidad de Johannesburgo, donde obtuvo un título en gestión de la cadena de suministro. Como muchos jóvenes profesionales de la ciudad, equilibraba ambición y optimismo, imaginando un futuro de independencia y oportunidades. Estaba construyendo una vida moderna y prometedora, marcada por el trabajo, las amistades y los espacios digitales donde compartía fragmentos de su mundo. En Instagram y Facebook, Karabo parecía radiante. Las fotos la mostraban elegante, en eventos, sonriendo junto a autos de lujo, viajando, cenando en restaurantes exclusivos. Pertenecía a una generación donde imagen y aspiración suelen fusionarse en línea. Sus publicaciones sugerían éxito, romance y comodidad. Para los demás, parecía haber encontrado amor y estabilidad muy pronto. El hombre a su lado en muchas de esas fotos era Sandile Mensoe. Mensoe se presentaba como un exitoso operador de Forex, alguien que había dominado el volátil mercado de divisas y lo había convertido en riqueza. En línea, proyectaba una imagen pulida y acomodada, de seguridad y estatus. Vivía en un complejo de apartamentos moderno en Johannesburgo, conducía vehículos costosos y hablaba con soltura de éxito financiero. Para muchos observadores, parecía la encarnación del ascenso social en una ciudad marcada por profundas desigualdades. La relación entre Karabo y Sandile, al menos en público, parecía glamorosa. En redes sociales mostraban atuendos coordinados, mensajes afectuosos y un estilo de vida compartido que sugería admiración mutua. Pero bajo la superficie, la relación era inestable. Amigos y familiares hablaron después de tensión, desgaste emocional y periodos de separación. A comienzos de 2017, Karabo había terminado la relación. Personas cercanas dijeron que quería seguir adelante, recuperar su independencia y alejarse de un vínculo que ya no se sentía seguro ni sano. Las rupturas, sobre todo las marcadas por control y desequilibrio, rara vez terminan limpiamente. La decisión de Karabo no trajo cierre. El contacto continuó, cargado de conflictos no resueltos. Había señales de manipulación emocional y volatilidad, aunque entonces permanecieron ocultas al público. Como muchas mujeres al salir de una relación intensa, Karabo intentó mantener límites y evitar la confrontación. El 26 de abril de 2017, o alrededor de esa fecha, Karabo fue vista por última vez por personas cercanas. Les dijo a sus amigos que iría a ver a Sandile Mensoe para recoger pertenencias o tener una última conversación. No era inusual que parejas se reunieran así, y no había alarma inmediata. No expresó miedo. No sugirió estar en peligro. Simplemente dijo que volvería. Nunca regresó. Cuando Karabo dejó de responder llamadas y mensajes, la preocupación empezó a crecer. El teléfono sonaba sin respuesta. Los mensajes de WhatsApp quedaban sin leer. Para una joven siempre conectada, ese silencio resultaba inquietante. Su familia denunció la desaparición, iniciando una búsqueda que pronto se convertiría en un clamor nacional. En los días siguientes, Sandile Mensoe habló de Karabo de formas que despertaron sospechas discretas. Sus explicaciones eran inconsistentes. A veces decían no saber dónde estaba. En otros momentos, ofrecía relatos extraños que no encajaban con los hechos conocidos. Aún así, sin pruebas físicas, había poca claridad. Los casos de desaparición suelen avanzar despacio al principio, especialmente en grandes ciudades donde miles desaparecen temporalmente cada año.
Luego, el 28 de abril de 2017, 2 días después de que Karabo fuera vista por última vez, se hizo un hallazgo impactante en un campo abierto de Lyndhurst, un suburbio al noreste de Johannesburgo. Se había encontrado un cuerpo gravemente quemado. Los restos estaban tan dañados que la identificación inmediata fue imposible. Los investigadores trataron la escena como sospechosa, al notar señales de que el fuego había sido provocado. Para la familia de Karabo, la esperanza y el miedo chocaron. En ese momento, no había confirmación oficial. Pero a medida que avanzaron los procesos forenses, la realidad se volvió inevitable. El cuerpo fue identificado como el de Karabo Mokoena. La brutalidad del acto conmocionó al país. Quemar un cuerpo sugería no solo asesinato, sino un intento de borrar identidad, destruir pruebas y silenciar para siempre. El método hablaba de rabia y cálculo a la vez. A medida que la noticia se difundía, la atención pública se centró en Sandile Mensah, la última persona conocida que estuvo con ella. Lo que hizo el caso especialmente inquietante fue el contraste entre imagen y realidad. Las mismas redes que antes mostraban romance y lujo ahora aparecían en televisión como pruebas de engaño. El público tuvo que enfrentar lo poco que las imágenes cuidadas revelan del peligro privado. Las fotos sonrientes de Karabo se convirtieron en símbolos de una vida que parecía segura mientras avanzaba silenciosamente hacia la catástrofe. Sudáfrica ya enfrentaba una profunda crisis de violencia de género. La muerte de Karabo no ocurrió en aislamiento. Reflejó la experiencia de innumerables mujeres dañadas o asesinadas por sus parejas. Sin embargo, algo en este caso impactó con más fuerza. Tal vez fue su juventud. Tal vez la violencia ejercida después de la muerte. O quizá la escalofriante normalidad de las circunstancias, una ruptura, una visita, un silencio. Mientras los investigadores reconstruían las últimas horas de Karabo, el enfoque pasó de quien era en línea a quien era en realidad, una mujer que intentaba salir de una relación y tomar control de su propia vida. Su historia, sin filtros ni subtítulos, se convirtió en un relato de confianza, vulnerabilidad y traición irreversible. La noche del 26 de abril de 2017, Karabo Mokoena llegó al complejo de apartamentos de Sandile Mensah en Sandton, Johannesburgo. La decisión de verlo no era extraordinaria. Las exparejas suelen encontrarse para recoger pertenencias o cerrar conversaciones pendientes. Karabo hizo lo que muchos hacen al intentar avanzar sin conflictos. Creía que la reunión sería breve. No hay evidencia de que anticipara violencia. Dentro del apartamento, la atmósfera cambió. Lo que empezó como una conversación pronto se volvió discusión. La relación ya había terminado, pero las emociones no se habían calmado. La intención de Karabo de seguir adelante, de recuperar su independencia, supuestamente enfureció a Mensah. La dinámica entre ellos, antes cubierta por lujo y afecto, se volvió volátil tras las puertas cerradas. En algún momento de la confrontación, Mensah la atacó. Según pruebas presentadas en el tribunal, estranguló a Karabo dentro de su apartamento. El acto fue personal, prolongado e íntimo en el sentido más perturbador. Estrangular requiere presión sostenida. Deja tiempo para detenerse. Karabo luchó por su vida, pero no sobrevivió. El apartamento, momentos antes un espacio residencial común, se convirtió en la escena de un homicidio. La violencia no fue accidental. Fue deliberada. Cuando Karabo quedó sin vida, Mensah enfrentó la realidad de lo que había hecho. Lo que siguió no fue confusión por pánico, sino un intento calculado de eliminarla de la existencia. Algún tiempo después de su muerte, Mensah colocó el cuerpo de Karabo en un gran contenedor de basura con ruedas. Esta decisión sería una de las pruebas más condenatorias del caso. El contenedor, diseñado para desechos domésticos, se convirtió en un vehículo para transportar un cuerpo humano por espacios compartidos sin ser detectado. Las cámaras de seguridad del complejo captaron a Mensah mientras movía el contenedor. Las imágenes mostraban cómo lo empujaba tranquilamente por los pasillos y hacia los estacionamientos. Sin movimientos frenéticos. Sin vacilación visible. Las marcas de tiempo situaban estas acciones en las primeras horas tras la muerte de Karabo. La normalidad de la escena resultaba escalofriante. Los residentes pasaban por los mismos espacios, sin saber que un cuerpo estaba oculto a metros de sus hogares. Mensah cargó el contenedor en su vehículo y se alejó del complejo. La ciudad seguía como de costumbre. Los semáforos cambiaban. Pasaban otros autos. Nada en el viaje mostraba prisa o miedo.
El destino era un campo aislado en Lyndhurst, a varios kilómetros de Sandton. Allí, en un área abierta lejos de la actividad residencial, Menzoe sacó el cuerpo de Carabo del contenedor. Lo roció con gasolina. La decisión de quemarla no fue casual. El fuego destruye rasgos físicos, huellas y pruebas forenses. Complica la identificación. Retrasa respuestas. El acto buscaba borrar evidencias, generar incertidumbre, ganar tiempo. Encendió su cuerpo y se marchó. Carabo murió 2 veces esa noche. Primero por estrangulamiento, luego por el fuego. El segundo acto no era necesario para acabar con su vida. Solo servía para despojarla de dignidad e identidad. En muchas culturas, quemar un cuerpo tiene un peso simbólico, asociado con destrucción más allá de la muerte. Para su familia, este detalle profundizó aún más el trauma. Cuando Menzoe regresó a su casa, retomó un comportamiento ordinario. Enviaba mensajes. Contestaba llamadas selectivamente. No hubo reporte inmediato de alarma. La desaparición de Carabo se desarrolló en silencio, sin testigos del asesinato. La ausencia de ruido y de lucha visible explica por qué estos crímenes suelen permanecer ocultos al principio. Mientras tanto, el teléfono de Carabo permaneció en silencio. Sus amigos lo notaron de inmediato. No era alguien que desapareciera sin explicación. Los intentos de contactarla no fueron respondidos. Su familia se alarmó y la reportó como desaparecida. Se distribuyeron carteles. Las redes sociales amplificaron la preocupación. Las mismas plataformas que antes mostraban su felicidad ahora se llenaban de pedidos de información. 2 días después, el 28 de abril, transeúntes notaron algo perturbador en el campo de Lyndhurst. Restos carbonizados yacían expuestos. Se llamó a los servicios de emergencia. La policía aseguró la escena, reconociendo de inmediato que el fuego había sido provocado. La condición del cuerpo indicaba calor extremo y quema intencional. Los equipos forenses comenzaron la lenta recuperación. La identificación requirió confirmación científica debido al daño. Al difundirse la noticia, la búsqueda de Carabo pasó de la esperanza al temor. Su familia aguardó en un estado de incertidumbre insoportable hasta que se confirmó, los restos eran suyos. La reacción pública fue inmediata e intensa. La brutalidad del crimen conmocionó a Sudáfrica. El método, la ubicación y el intento de destruir su cuerpo provocaron conversaciones incómodas sobre la violencia detrás de puertas cerradas y los riesgos que enfrentan las mujeres al dejar relaciones controladoras. A medida que la atención se centraba en Menzoe, su comportamiento se volvió errático. Hizo afirmaciones que desafiaban la lógica. Habló de fuerzas más allá de sí mismo. Sugirió que lo ocurrido no fue completamente su culpa. Estas declaraciones, sin pruebas, contrastaban con las acciones metódicas captadas en cámara y la realidad física encontrada en el campo. Las últimas horas de Carabo, reconstruidas mediante evidencias, revelaron una verdad devastadora. Confiaba en alguien a quien alguna vez amó lo suficiente como para reunirse a solas. Entró en un espacio familiar esperando un cierre. En cambio, encontró ira y control que terminaron con su vida. No hubo extraños. Ningún callejón oscuro. Ningún acto aleatorio. El crimen ocurrió en un lugar asociado a intimidad y seguridad. Eso lo hizo especialmente perturbador. Carabo no murió por asumir un riesgo imprudente. Murió porque alguien que conocía se negó a dejarla ir. Su historia no se define por cómo fue asesinada, sino por lo que le negaron, la oportunidad de alejarse, de empezar de nuevo, de vivir libremente. En sus últimos momentos, Carabo experimentó miedo, traición y violencia infligida por alguien que alguna vez dijo amarla. El crimen había terminado, pero la verdad apenas comenzaba a salir a la luz. La investigación sobre la muerte de Carabo Mokoena comenzó con urgencia pero también con cautela. El estado de su cuerpo requería manejo forense cuidadoso, y los investigadores sabían que la presión pública, aunque intensa, no reemplazaba el trabajo metódico. Cada paso debía basarse en evidencia. Cada conclusión debía ser defendible. La primera prioridad fue la identificación. Debido a las quemaduras graves, el reconocimiento visual era imposible. Los patólogos forenses recurrieron a métodos científicos, incluyendo registros dentales y análisis de ADN, para confirmar que los restos hallados en Lyndhurst pertenecían a Carabo. Una vez confirmado, el caso pasó oficialmente de desaparición a investigación de homicidio.
La atención se centró inmediatamente en los últimos movimientos conocidos de Carabo. Registros telefónicos, declaraciones de testigos y datos digitales la ubicaban en el apartamento de Sandile Mensoe la noche del 26 de abril de 2017. No era especulación. Estaba respaldado por registros de comunicación y testimonios de personas con quienes Carabo habló poco antes de desaparecer. Mensoe era la última persona conocida que la vio viva. Al ser interrogado por la policía, Mensoe no dio un relato claro ni consistente. Sus explicaciones cambiaban. A veces sugería que Carabo había salido del apartamento por su cuenta. En otros momentos insinuaba fuerzas externas. Estas inconsistencias generaron alertas inmediatas. Los investigadores observaron no solo lo que decía, sino cómo lo decía, distante, evasivo, sin urgencia. El complejo de apartamentos donde vivía Mensoe se convirtió en un punto clave. La policía solicitó acceso a las grabaciones de CCTV, un paso rutinario que pronto sería decisivo. Las cámaras cubrían pasillos, ascensores, estacionamientos y salidas. Los investigadores revisaron horas de imágenes, rastreando movimientos durante la ventana temporal en que Carabo desapareció. Lo que encontraron cambió el rumbo del caso. Las grabaciones mostraban a Mensoe empujando un gran contenedor de basura por el complejo durante las primeras horas tras la desaparición de Carabo. El contenedor parecía pesado. Sus movimientos eran controlados y deliberados. En ningún momento se vio a Carabo salir del apartamento a pie. No había indicios de otra persona ayudándole. La línea temporal coincidía exactamente con la hora estimada de la muerte. Cuadro por cuadro, los investigadores reconstruyeron la secuencia. Mensoe saliendo de su unidad. El contenedor desplazándose por las áreas comunes. El contenedor cargado en su vehículo. No era evidencia circunstancial basada solo en inferencias. Era documentación visual de conducta posterior al crimen. Para los detectives, la relevancia era clara. El contenedor no era incidental. Era un medio de transporte. Las imágenes contradecían las declaraciones de Mensoe y lo situaban en el centro del crimen después de la muerte de Carabo. Simultáneamente, los equipos forenses analizaron el apartamento de Mensoe. Aunque se habían hecho intentos de limpiar la escena, quedaron rastros. La evidencia forense confirmaba que Carabo había muerto dentro del apartamento. Esto incluía material biológico consistente con estrangulamiento y signos de lucha violenta. No había indicios de intrusos ni terceros. Los datos de rastreo del vehículo reforzaron el caso. El automóvil de Mensoe fue localizado viajando de Santon a Lyndhurst durante el periodo crítico. Los datos de geolocalización del teléfono corroboraron la ruta. Las cámaras de vigilancia de los alrededores situaron su vehículo cerca del campo donde luego se halló el cuerpo. La investigación se desarrolló en múltiples capas, evidencia física, registros digitales y análisis conductual, todas convergiendo en la misma conclusión. Carabo no desapareció misteriosamente. Fue asesinada, transportada y quemada por alguien que conocía íntimamente. El 2 de mayo de 2017, menos de una semana después de hallar el cuerpo, Sandile Mensoe fue arrestado. La detención provocó alivio público, pero también indignación. Para muchos, la evidencia ya parecía abrumadora. Para los investigadores, sin embargo, el trabajo estaba lejos de terminar. Un arresto no es una condena. Cada afirmación aún debía resistir el escrutinio judicial. Durante los interrogatorios y en los procesos legales posteriores, Mensoe presentó una narrativa perturbadora. Afirmó que la muerte de Carabo fue resultado de un sacrificio ritual, sugiriendo que fuerzas sobrenaturales lo obligaron a actuar. Esta versión no contaba con evidencia. Los investigadores no encontraron parafernalia ritual, ni testimonios que la corroboraran, ni datos forenses que la sostuvieran. En cambio, la evidencia contaba otra historia: conflicto personal, control y ocultamiento deliberado. Los fiscales argumentaron que la narrativa ritual era un intento de desviar la responsabilidad, ocultar el motivo y distanciar a Mensoe de sus propios actos. La reacción pública ante esta afirmación fue intensa. Muchos la vieron como un insulto a la memoria de Carabo y una explotación cínica de miedos culturales. Otros temían el precedente si se aceptaran tales explicaciones sin prueba. Para el sistema judicial, la cuestión era clara:
Las afirmaciones requieren evidencia, y no existía ninguna que respaldara la versión de Menzoe. A medida que avanzaba la investigación, la familia de Carabo se convirtió en figura central ante el público. Hablaron no solo como parientes en duelo, sino como defensores de la rendición de cuentas. Su dolor se agravó al saber que Carabo intentaba dejar la relación, hecho que situaba el crimen en el contexto más amplio de violencia de pareja. Los investigadores trabajaron estrechamente con los fiscales para asegurar que el caso fuera sólido. Cada evidencia se cruzó. Las líneas temporales se refinaron. Las declaraciones de testigos se verificaron. El objetivo no era rapidez, sino certeza. El caso contra Menzoe se basó en la convergencia de pruebas, grabaciones de CCTV, hallazgos forenses, datos digitales y sus declaraciones contradictorias. Ningún elemento estaba aislado. Juntos formaban una narrativa que dejaba poco espacio a explicaciones alternativas. Cuando el caso llegó al sistema judicial, la investigación había logrado su objetivo, reconstruir la verdad sobre las últimas horas de Carabo Mocoena basándose en hechos verificables. El enfoque ahora pasó de descubrir qué ocurrió a determinar cómo respondería la justicia. Para Carabo, la investigación devolvió algo que el fuego intentó borrar: claridad. Su muerte ya no era un misterio sin resolver. Era un crimen documentado, respaldado por evidencia, con un responsable enfrentando el peso de la ley. Cuando el caso de Carabo Mocoena llegó plenamente a la sala de justicia, la atmósfera cambió de investigación a rendición de cuentas. La evidencia cuidadosamente reunida fue ahora sometida a escrutinio público, procedimientos legales y contrainterrogatorio. Para la familia de Carabo, esta etapa tuvo un peso emocional propio. Los hechos ya eran devastadores. Ahora debían ser pronunciados en voz alta, una y otra vez, en un espacio gobernado por la ley más que por el duelo. Sandile Menzoe compareció ante el Tribunal Superior de Gauteng del Sur en Johannesburgo, acusado de asesinato y obstrucción a la justicia. Desde el inicio, la estrategia de la Fiscalía se basó firmemente en evidencia física y digital. El caso no dependía de especulación, juicios de carácter ni apelaciones emocionales. Se basaba en lo que podía probarse. El tribunal escuchó cómo Carabo había ido al apartamento de Menzoe el 26 de abril de 2017 y cómo nunca salió viva. Se presentó grabación de CCTV, mostrando a Menzoe empujando el contenedor de basura por el complejo. Las imágenes eran silenciosas, clínicas, sin emoción. No mostraban el asesinato, pero sí lo que siguió, acciones que no podían explicarse como coincidencia o malentendido. Expertos forenses testificaron sobre la causa de la muerte. Carabo había sido estrangulada antes de que su cuerpo fuera quemado. Esta distinción era importante. Establecía intención. Confirmaba que el fuego no fue accidente ni causa de la muerte, sino un acto posterior a ella. El tribunal también escuchó cómo la quema buscaba destruir evidencia y retrasar la identificación. La defensa de Menzoe se centró en su afirmación de que la muerte de Carabo estaba relacionada con un sacrificio ritual. Sugería haber sido influido o compelido por fuerzas fuera de su control. El tribunal examinó esta declaración cuidadosamente, sin descartarla de inmediato, pero evaluándola frente a la evidencia. Ningún dato forense respaldaba la existencia de un ritual. Ningún testigo corroboró su relato. No se hallaron objetos materiales asociados a tales prácticas. En cambio, la evidencia apuntaba consistentemente a un conflicto personal que escaló en violencia. El tribunal señaló que afirmaciones extraordinarias requieren prueba, y en este caso no existía ninguna. Evaluaciones psicológicas no respaldaron la idea de que Menzoe desconociera sus actos. Su comportamiento tras el asesinato, transportar el cuerpo, elegir un lugar remoto, prender el fuego, volver a casa y dar explicaciones inconsistentes, mostraba conciencia de culpabilidad. Estas acciones requerían planificación, decisión e intención. Durante el juicio, la familia de Carabo permaneció presente. Su rol no era performativo. No interrumpieron procedimientos. No buscaban espectáculo. Su presencia fue silenciosa y firme. En ocasiones, se leyeron declaraciones sobre el impacto a la víctima, describiendo a Carabo no como símbolo, sino como persona, hija, hermana, graduada. Joven con planes y relaciones que iban más allá de la noche en que fue asesinada.
La fiscalía enfatizó que no se trataba de un crimen cometido por un extraño. Fue un acto de violencia de pareja, cometido por alguien que alguna vez compartió afecto, confianza y cercanía con la víctima. Se instó al tribunal a considerar no solo el asesinato, sino la traición que lo precedió. En noviembre de 2018, el tribunal emitió su veredicto. Sandile Mensoe fue hallado culpable de asesinato y obstrucción a la justicia. La sentencia fue clara. El tribunal rechazó totalmente la defensa del sacrificio ritual, describiéndola como infundada e inconsistente con la evidencia. La responsabilidad recaía únicamente en el acusado. Durante la sentencia, el tribunal abordó la gravedad del crimen. Karabo había sido asesinada en un lugar donde debía estar segura. Su cuerpo fue quemado en un intento de borrar su identidad y evadir la justicia. Estos factores pesaron fuertemente en la decisión final. Mensoe fue sentenciado a 22 años de prisión. La pena reflejó castigo y disuasión, reconociendo la gravedad del crimen y el contexto más amplio de violencia contra las mujeres en Sudáfrica. Aunque ninguna sentencia podía devolver la vida de Karabo, el fallo confirmó que su muerte no sería minimizada ni explicada con narrativas falsas. Fuera de la sala, el caso siguió resonando. La muerte de Karabo se convirtió en parte de una conversación nacional sobre violencia de género, control emocional y los riesgos que enfrentan las mujeres al dejar relaciones abusivas. Su nombre se pronunció en protestas, memoriales y eventos de defensa, no como estadística, sino como recordatorio de lo que está en juego. Para su familia, el resultado legal trajo cierto cierre, pero no paz. La justicia, en este contexto, no significaba sanación. Significaba reconocimiento. Significaba que la verdad se estableció públicamente y de manera permanente. Karabo ya no estaba desaparecida. Ya no era objeto de especulación. Su historia había sido escuchada. Las imágenes que antes definían su presencia en línea ahora tienen otro significado. Muestran a una joven llena de vida, ambición y calidez, no a alguien destinada a la tragedia, sino a alguien cuya vida fue interrumpida violentamente. El contraste entre quién era y cómo murió sigue siendo profundamente inquietante. La historia de Karabo Mokoena no termina con la sentencia de un tribunal. Vive en las lecciones que obliga a la sociedad a enfrentar, sobre control disfrazado de amor, sobre los riesgos de dejar relaciones inseguras y sobre la importancia de creer en la evidencia más que en mitos. No fue un sacrificio. No fue un misterio. Fue una mujer cuya vida importaba. Y esa verdad permanece.